Muy buenos días. La Brigada de Comunicaciones del Comité CISO-SP Ágata les da la bienvenida a una charla que hemos querido participar con ustedes. Es una charla informativa y de reflexión sobre la importancia de la implementación del protocolo de bioseguridad del COVID-19 en nuestra institución. Es más una charla donde vamos a recibir información que nos haga recordar por qué es tan importante tomar en cuenta este protocolo. Vamos a tener la compañía y agradecemos de verdad a las licenciadas Alba Gabriela González Mira y Gladys Estefanía Escobar de Ayala, que se han tomado el tiempo para compartir con nosotros esta pequeña charla. Ambas son licenciadas en anestesiología e en aloterapia, con especialización en terapias respiratorias neonatal. Eso significa que con recién nacidos. Con recién nacidos. Destacadas en la UCI del IS, 1 de mayo. Agradecemos de verdad que se hayan tomado el tiempo. Sabemos que están ocupadísimas, pero nos van a ayudar muchísimo a reflexionar sobre esta importancia del protocolo. Le damos la bienvenida y agradecemos de verdad el valioso tiempo que nos regalan para esta charla. Y dejo con ustedes ya a la licenciada Mira, que entiendo que va a iniciar, ¿verdad, Liz? Sí, yo. Sí. Muy bien. Gracias. Dejo con ustedes a la licenciada. Gracias. Primero que nada, es un gusto para nosotros dos estar aquí con ustedes y hablarles sobre la importancia que es de seguir los protocolos de bioseguridad ante la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Así que muy agradecida y vamos a empezar. Y me la va pasando, Corona, por favor. Mi nombre es Gabriela Mira, mucho gusto. Como ya dijo Gladys también, mi compañera, Gladys de Ayala, las dos somos licenciadas en anestesiología e inhaloterapia. Ante la pandemia, nosotras, nuestra carrera es la que se encarga de estar en primera línea atendiendo a estos pacientes, ¿verdad? COVID, tanto neonatal como en el área de adultos. Vaya, para la charla, nosotros hemos preparado un poco de historia para que conozcamos un poco sobre qué es el virus en sí, para que conozcamos la historia del virus, cómo se transmite, el mecanismo de transmisión, el periodo de incubación, que es algo muy importante para que tengamos todos en cuenta. Vamos a hablar un poco sobre la higiene de manos, la higienización de manos, que también es parte de los protocolos que ha establecido el MinSal, y los protocolos de bioseguridad como tal, ¿verdad? Ya en la segunda parte de la charla vamos a hablar sobre el tamaño de las partículas de secreciones, que son las que transmiten en sí el virus, el uso correcto de las mascarillas para que ustedes puedan identificar las mascarillas, para que puedan utilizar la que más les ayude, y el tipo de soluciones desinfectantes también. Vaya, el objetivo de esta charla, primeramente, es socializar los efectos para implementar los protocolos de bioseguridad, ¿verdad? Y la importancia que cada uno de estos tiene ante la erradicación o la detención de la proliferación del virus del COVID. Todas estas medidas de bioseguridad, si quiere, pásenme la corona, por favor. Todas estas medidas de bioseguridad, en sí, el tema o la definición de bioseguridad viene de bio, vida, seguridad, seguridad a la vida, ¿verdad? Entonces, la bioseguridad es más una serie de normas o de reglamentos que nosotros tenemos que seguir para proteger nuestra vida. Y esto no simplemente ante casos como estos que estamos viviendo en la pandemia, sino ante cualquier, por ejemplo, ante cualquier situación laboral, desde trabajo de campo, en la misma casa, en la oficina. O sea, bioseguridad se refiere a todas aquellas normas que nosotros personalmente implementamos para proteger nuestra vida. Y los protocolos de bioseguridad son aquellas normas que ha establecido, en este caso, el Ministerio de Salud para detener el avance del COVID ante la pandemia. Vaya, sigamos.
Como les mencioné al principio, yo siempre he pensado que para tomar medidas al respecto hay que conocer qué es o a qué es lo que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de historia en sí del virus. Vaya, en 1968 fue descubierto el virus como tal. Y por una imagen que vieron los científicos a nivel microscópico, no sé si alcanzan a ver las imágenes que están aquí en la presentación, en la membrana del virus, ellos vieron estas espigas que se ven, estos como palitos que se ven en la membrana del virus, y ellos le vieron forma de corona. Así que por esa razón le colocaron el nombre de coronavirus. Este tipo de virus se divide en 3 géneros. Es una familia demasiado extensa de coronavirus. Se divide en 3 géneros y estos géneros a su vez tienen subfamilias. Algo importante de aclarar es que estos coronavirus son de origen animal. Dentro de estas 4 subfamilias que les acabo de mencionar, solo 2 se pueden transmitir a los seres humanos. Los demás es de contagio únicamente animal. Vaya, dentro de estas 4 subfamilias que les mencioné, aquí se las subrayé, que son las alfa y las betas. Dentro de estas hay otros tipos de virus, otras clases de virus que se han descubierto hasta el momento 7. De estas 7, las 6 primeras, que son toda esta chorrera de letras que ven acá, son las que causan un resfriado o una gripe común. La 7ª es la últimamente descubierta, que es el que pertenece al virus del SARS-CoV-2. Sigamos. Vaya, como ya les mencioné anteriormente, el virus es una enfermedad zoonótica. Puede producir síntomas desde un resfriado común, síntomas leves, hasta síntomas ya graves, así como los que ocasiona el coronavirus, que ya hasta requieren hospitalización algunas personas. Hablando siempre parte de la historia del COVID, no sé si se recuerdan que allá por el 2003 surgió un brote de un tipo de coronavirus parecido al SARS-CoV-2, pero en este caso se llamaba SARS-CoV-1, era parecido. Surgió en Asia, afectó alrededor de 27 países, no son datos exactos, pero sí alrededor de 27 países, y se dieron más o menos unos 8,000 casos, o sea, unas 8,000 personas afectadas por el SARS-CoV-1. Las siglas de SARS significan síndrome respiratorio agudo severo. Está en inglés, por eso le han puesto SARS. La característica del SARS-CoV-1 es que es un virus con una letalidad de baja a media, de un 10%. Luego de este brote que se dio en el 2003, ya no se volvió a dar otro brote. El virus, por así decirlo, ha quedado erradicado, ha quedado a raya. El reservorio animal de este virus se detectó en los pangolines y siempre fue detectado en un mercado de animales en Asia. Luego, en el 2012, se dio otro brote de otro tipo de coronavirus al que se le denominó MERS-CoV. Este se dio en el Oriente Medio, afectando alrededor de 2.500 personas y con una letalidad alta. Este sí tenía una gran letalidad del 34%. O sea, para tan poquitas personas que se afectaron, una letalidad del 34% significa que varias personas fallecieron con este brote. Y luego, en el 2019, que surgió los casos de SARS-CoV-2. Siempre en China que se detectó. La característica de este virus es que la letalidad es baja, va del 1 al 5%. Al principio de la pandemia se decía que tenía una letalidad del 3%, ahora ha aumentado a un 5%.
Comparado con los otros, sí estamos bien en ese aspecto, pero cabe resaltar que una de las características más importantes de este virus y por razón por la cual estamos en pandemia ahorita es que la transmisibilidad del virus es muy alta. Comparado con los otros dos anteriores que les mencioné, el SARS-CoV-2 tiene una transmisibilidad demasiado alta y el reservorio animal no se conoce. Como al principio decían de que eran los murciélagos, porque hace años se aisló en un grupo de murciélagos de estudio un tipo de coronavirus al que se le denominó BAT-CoV, pero no es el mismo. O sea, tiene características muy, muy parecidas al SARS-CoV-2, pero no es el mismo. Así que se cree y todavía está en estudio que el murciélago sea el que lo transmite, pero no está científicamente asegurado. Sigamos. Vale. En cuanto al mecanismo de transmisión, hasta el momento científicamente se han detectado tres. Las dos primeras son las que 100% se conoce que sí. La primera y la más importante sería por contacto directo con partículas o la inhalación de aerosoles de una persona que esté infectado con el COVID a una persona expuesta a esta persona. O sea, un contacto directo de las secreciones bronquiales o con saliva. El segundo mecanismo de transmisión que se ha detectado hasta el momento es por un contacto indirecto. ¿A qué se refiere esto? Que si, por ejemplo, yo estoy contaminada o contagiada de COVID, toso, estoy, por ejemplo, en una oficina o en un lugar público, toso, hago este movimiento con la mano y después se me olvida, toco la silla, toco un escritorio, toco un libro, lo que sea. Yo he contaminado la superficie, cualquier superficie que yo toqué en ese momento. Viene otra persona, toca y ya está expuesta. Se sabe de que el virus puede vivir hasta 5 días en una superficie inerte, como es mesa, sillas, libros, si esta superficie no se ha descontaminado de manera adecuada. Puede permanecer hasta 5 días eh, activo, o sea que con la capacidad de contaminar a las demás personas. Y la última vía de transmisión que se conoce al momento, pero todavía está en estudio, es la transmisión vertical, o sea, mediante el alumbramiento. Se han dado contados casos a nivel mundial que la mamá a través de la placenta puede transmitir el virus al bebé, pero no son demasiado casos en estudio como para afirmar que esta forma se puede contaminar así el virus, ¿verdad? Todavía está en estudio. Sí se conoce que la transmisión horizontal, que es cuando sacan al bebé, cuando ya el bebé en el proceso de alumbramiento lo sacan y se lo dan a la mamá, a una mamá que está contaminada con COVID, y ella respira cerca del niño o lo besa o le habla, ahí ya lo contaminó. Esa es transmisión horizontal, pero es lo mismo que entrar en contacto directo con inhalación de las partículas, ¿verdad? Pero la transmisión vertical todavía está en estudio, pero sí vale la pena tener en cuenta esta forma de transmisión. Sigamos. Vaya, para entrar en contexto, como les he estado hablando sobre los aerosoles y las gotículas, vamos a hablar rápidamente porque Gladys va a ahondar en este tema más adelante. En el caso de los aerosoles son todas aquellas partículas de saliva o de secreción bronquial que tienen un diámetro igual o menor a 100 micras. Digamos, para entender cuánto es una micra, ustedes pueden tomarse una hebra de cabello, que un cabello tiene un diámetro de alrededor de 70-80 micras. Y estas partículas de aerosol tienen un tamaño todavía inferior al grosor de un cabello. Entre más pequeña sea la partícula de aerosol, significa que es más probable que esta partícula quede flotando en el aire. Las más grandes, sí, por efecto de gravedad tienden a caer, pero las más pequeñas sí quedan flotando incluso hasta horas.
De aquí la importancia del uso de mascarilla y de estar en un lugar o de ventilar las áreas, ¿verdad? Porque también las corrientes de aire hacen que estas partículas se muevan, pasen a otro lugar y no se queden estáticas. En el caso de las gotículas, las gotículas sí son partículas igual de saliva o de secreción bronquial que ya tienen un diámetro mayor, tienen alrededor de 300 micras, entre 300 micras a más, ¿verdad? Se pueden esparcir mediante la tos, estornudos o al hablar. Así como ven en esta imagen, no sé si se puede ver bien, se ve algo borrosa, ay, disculpen. Vaya, podemos ver a la persona de la izquierda que está en tonos más grises, que es la que está contaminada con el virus del COVID. Y la otra persona es la que está expuesta, ¿verdad? Podemos ver un montón de puntitos de colores. En este caso, la línea punteada en celeste, que está directamente apuntando hacia la persona expuesta, esas son las gotículas. De aquí también la importancia de que se mantenga el distanciamiento entre persona y persona de alrededor de 2 metros, porque si estamos demasiado cerca de una persona, corremos el riesgo de contaminar o de ser contaminados con estas partículas de saliva. Incluso estas partículas o estas gotículas de saliva se denominan gotículas balísticas por la fuerza con la que van o la que salen a través de un estornudo o del proceso de la tos, van con una gran fuerza y llevan una fuerza de impactación hacia la otra persona. Podemos ver también la zona punteada en color verde, que son partículas de aerosol. Estas sí ya son de aerosol, son más pequeñas, que tienen un diámetro entre 100, igual, mayor o de 100. Que estas por efecto de la gravedad tienden a caer más rápido. Pero si igual, si no mantenemos el distanciamiento social, nos contaminamos con estas mismas partículas, al igual que las de color amarillo, que estas sí casi no se ven, que están mezcladas con las verdes y las rojitas, que tienen un diámetro entre 10 micras más o menos, permanecen cierto tiempo en el aire flotando, pero son pesadas y tienden a caer con el tiempo. Y las que sí más nos preocupan son las de color rojo, que son las que están más hasta arriba. Estas pueden tener un diámetro entre 0.1 hasta 5 micras, o sea, súper delgadas. Estas ya sí son microscópicas. Y cada partícula de aerosol tiene una gran cantidad de virones dentro de ella. Los virones son la parte activa del virus que está listo ya para ir a contaminar a otro o a hospedarse a otro huésped, a otro ser humano. Esas sí son las que se pueden quedar alrededor de horas, incluso días, si la zona donde han sido expuestas no se ventila. Vaya, sigamos. Otra cosa importante a tener en cuenta con el virus del COVID es el periodo de incubación. Una característica muy, digamos, negativa para nosotros del virus es que tiene un periodo de incubación demasiado largo, muy largo, o sea, es de hasta 14 días. En estos 14 días, la persona que ha sido expuesta al virus puede que no presente ninguna sintomatología, pero eso no significa que no sea capaz de, perdón, de contagiar el virus a otras personas. O sea, imagínense en un transcurso de 14 días, ¿a cuántas personas no podemos contagiar si no tomamos las medidas, las precauciones correctas? Vaya, así como vemos en la imagen, desde el día 0, dice, Juan estuvo expuesto al COVID. Ese fue el primer día en que él se expuso. En el día 5 quizás se enteró de que estuvo expuesto con una persona que resultó positiva, vino él y se hizo las pruebas de PCR, que es la más común ahora, y resultó negativo. Entonces vino él, se confió de que como la prueba estaba negativa, no tomó medidas, pudo incluso hasta reunirse con personas, grupos de 15, 20, 30 personas sin tomar las medidas de bioseguridad. Y hasta el día 10, entre el día 10 y el día 14, Juan empezó a presentar la sintomatología, tos, fiebre, todos los síntomas del COVID. Entonces vino, se hizo la prueba y ahora sí que salió positivo. ¿Pero por qué? Porque el periodo de incubación del virus así es.
Entonces, si retrocedemos al día 8, aquí de la imagen, podemos ver a cuántas personas no estuvieron expuestas a este virus y posiblemente estén contagiadas del COVID. Y luego estas personas vienen, se juntan con otro grupo de personas y así. Y es por esa razón de que en este momento estamos en pandemia. Recordemos lo que les dije al principio, que la transmisibilidad del virus es demasiado alta, comparado con otros virus con otros brotes de coronavirus que se han dado en la historia. La transmisibilidad del COVID es muy, muy alta, demasiado alta. Para ponernos en contexto, el primer caso a nivel mundial que se dio fue en Wuhan, en China, el 31 de diciembre del 2019, que se presentaron, creo que 7 personas fueron contaminadas con el virus. Y ya acá en nuestro país fue el primer caso reportado y 100% asegurado de que si era COVID, fue el 19 de marzo, si no me equivoco, del 2020. O sea, en cuestión de meses, el virus ya había recorrido todo el globo y ya estábamos en pandemia, o sea, demasiado rápido. Vaya, sigamos, por favor. Vaya, otra cosa importante que me pareció que lo tenía que poner acá es el lavado de manos. Yo no sé si ustedes cuentan en zonas comunes con letreros como este, imágenes como esta, sobre el lavado de manos. Incluso estos pasos son los que nosotros en los hospitales seguimos antes de la atención a los pacientes. Entonces, si no lo tienen, sería bueno que o los descarguen ustedes personalmente o que los tuvieran en las áreas comunes, ¿verdad? Importante aclarar de que para un lavado de manos efectivo, el tiempo tiene que ser entre 40 a 60 segundos con agua y jabón. Y de preferencia que el jabón sea jabón líquido, no usar pastillas, porque si se han fijado las pastillas de jabón, cuando se van secando se forman grietas. Entonces en esas grietas es muy probable que ahí se vayan anidando tanto bacterias, hongos como virus. Entonces viene otra persona, lo agarra y, o sea, lo mismo, se está haciendo un lavado con los mismos virus que dejó la otra persona. Por eso es más recomendable que se use el jabón líquido. Y no, por cuestión de tiempo no me detengo a hablar paso por paso, ¿verdad? Pero les dejo que sí sería bueno que las descargaran si no la tienen. Sigamos, por favor. Luego, la higienización con el alcohol gel. Igual requiere una serie de pasos, como ven acá, pero esta no requiere tanto tiempo como el lavado efectivo de manos, ¿verdad? Puede ser entre 20 a 40 segundos o hasta que el alcohol se les vaya secando en la mano. Importante que mientras estén haciendo el lavado no se soplen ni se hagan eso, o sea, dejar que el alcohol se vaya secando con el mismo frote de las manos, no usar porque es inefectivo. Igual, otra cosa que vale la pena aclarar y recordarles, ya lo saben, es que el alcohol gel, cuando entra en contacto con sustancias orgánicas o fluidos orgánicos, ya sea saliva, sangre, heces, lo que sea orgánico, tierra, se inactiva, pierde eficacia. Entonces, para que tengamos una higiene de manos efectiva con el alcohol gel, antes tenemos que lavarla con agua y jabón. Vaya, sigamos. Y ahora, ya para terminar con mi parte, vamos a hablar un poco sobre los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para mantener a raya el virus, ¿verdad? La pandemia. Importante, digamos, la toma de temperaturas antes de entrar al área de trabajo, a la empresa. Garantizar, pero esto ya sí es más personal, garantizar el espacio físico mínimo de 2 metros, por lo mismo que les decía de las partículas y de las gotículas, mínimo de 2 metros entre persona y persona. Sigamos. El uso de mascarilla que tiene que ser, o sea, no quitársela para todos, en todo momento. Y también evitar aglomeraciones, más que nada en áreas comunes como en las cafeterías, ¿verdad? Sigamos.
una correcta higienización de manos, como les mencionaba anteriormente, siempre primero el lavado de manos con agua y jabón y luego el uso del alcohol gel. Y también si están con un proceso gripal, ya sea simplemente una tos, que a veces dicen, ay, solo es una tos o estornudo, o incluso a veces se confunden con alergias por el cambio de clima y todo eso, es mejor ir a pasar consulta o avisarle al jefe inmediato de que están con ese proceso gripal, tanto para nosotros, para nuestro cuidado, porque si estamos con un proceso gripal somos todavía más susceptibles a adquirir el virus si es que no lo tenemos, y también para cuidar a las personas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor. Sigamos. Por último, mantener una correcta ventilación tanto en las oficinas como en los salones de clases, y si es imposible, por ejemplo, nosotras en el área donde nosotros dos trabajamos no hay una, digamos, una ventana que dé al aire libre, entonces todo tiene que estar cerrado y es hermético, pero nosotros estamos con aire acondicionado, que no es lo ideal, pero sí se cumple la medida de la limpieza de los filtros del aire acondicionado. En caso que no se pueda abrir una ventana o no se pueda ventilar de esa manera con aire natural, ni modo, el aire acondicionado, pero sí que sea estricta la limpieza de los filtros, porque los filtros de los aires acondicionados son lo más contaminado que puede existir, ya que los aires acondicionados absorben el mismo aire que está en ese sector, lo absorben y ahí quedan todas estas partículas. Entonces siempre mantener, eso sí, tendría que mantenerse un protocolo para la limpieza de estos filtros, si no, no sirve de nada. Y por último, evitar el contacto físico con otras personas, ¿verdad? Tanto saludos de besos como abrazos, o sea, mantener siempre la distancia entre persona y persona. Y aquí termina mi parte. Continúa mi compañera Gladys. Tenés desactivado el micrófono, Gladys. Gracias. Hoy sí, ¿verdad? Hoy Ya. sí. Hoy sí. Bueno, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Como bien ha dicho mi compañera, también formo parte del equipo del Hospital Primera de Mayo. Trabajamos en el área de recién nacidos, unidad de cuidados intensivos. Voy a continuar con este tema. La parte que me corresponde este día explicar es las razones por las cuales es necesario que nosotros utilicemos mascarilla. Cuál es la función de cada una de estas, porque si bien vemos en el mercado, hay de diferentes tipos, de hecho hoy han salido hasta de diferente color, diseño, pero cada una tiene una función y un grado de protección específica. En un principio, cuando empezó esto de la pandemia acá en el país, recuerdo yo que estaban haciéndole bastante hincapié a que cierto tipo de mascarillas no era muy útil utilizarlas, no tenían mucho grado de protección, pero en esta pequeña exposición vamos a descartar, por decir así, algunos mitos y vamos a tratar de explicar cuál es la utilidad de cada una de ellas. Quise empezar con esta lámina donde dice consideraciones para el uso de las mascarillas. Si pueden ver ahí, hay una figurita que tiene distintos tipos, vamos a decirle microorganismos. Estos microorganismos pueden ser parásitos, virus, de distinto tamaño. Podemos ver grandes como ese que está ahí que parece como una salchicha color azul. Es una bacteria. A la par está un fitovirus, que es parte de lo que usualmente traen lo que son los perritos. Después tenemos un mimivirus y así posteriormente van del más grande al más pequeño. ¿Por qué es importante que los observemos? Pues si bien ven, tienen diferentes tipos de tamaño. Si bien explicó la licenciada Gaby, el cabello humano tiene un grosor de más o menos 70-80 micras. Si vemos el más grande de estas partículas que se ven acá, mide 2 micras, lo cual es aún mucho más pequeño que el grosor de una hebra de cabello. Y posteriormente hay otras partículas mucho más chiquitas
como la que vemos al final, que se ve casi diminuta, parvovirus, que mide entre 18 a 28 nanómetros o micras. Entre esas más o menos anda el tamaño del coronavirus también. En micras más o menos vienen de 5 hasta 1 micra, lo que quiere decir que estamos expuestos realmente a que este pueda entrar con facilidad a nuestra vía aérea. Tenemos diferentes mecanismos de protección, fisiológicamente estamos diseñados para ello. Vamos a ver, por ejemplo, la nariz. Todos nosotros tenemos vello alrededor de la nariz, en las fosas nasales. Esa es una barrera fisiológica que impide que partículas grandes, puedan ser de 15, 10 micras, entren y puedan quedarse retenidas en los vellos de la nariz. Tenemos las amígdalas, que también es una barrera fisiológica que hace que estas partículas grandes se queden ahí. Esa es la razón por la cual cuando nosotros sentimos un olor que nos irrita, por ejemplo, la lejía, por ejemplo, el amonio cuaternario, cuando sentimos ese dolor en la garganta, nos produce tos. La tos es un mecanismo de defensa de parte de nuestro sistema respiratorio que está diciéndonos, estas partículas que acabas de inhalar no son realmente parte de nuestro cuerpo, entonces las vamos a sacar. Entonces, ¿cómo responde nuestro cuerpo? A través de estornudos, tos, la secreción de mocos y aparte las barreras propiamente que ya mencionamos, la nariz con sus vellos y lo que son las amígdalas. Esa es las barreras fisiológicas normales. Pero ¿qué pasa con las partículas que son mucho más pequeñitas como las que vemos en la esquina? Estas sí pueden entrar fácilmente a nuestra vía aérea y esa es la razón por la cual es necesario utilizar mascarillas para que estas nos sirvan como un filtro adicional y en ellas, esperando, ¿verdad? A través de lo que es la investigación científica que demuestra que cierta cantidad de ellas quedan retenidas en la mascarilla, siempre y cuando también tengamos las medidas necesarias de cómo colocarlas y las medidas adicionales de bioseguridad que nuestra compañera nos ha explicado. Ahora sí, pasando de esto, podemos seguir en la siguiente diapositiva. Si bien ven acá, tenemos partículas en el medio ambiente, las cuales vamos a hallar en nuestro entorno a diario. Personas que estornudan, personas que pueden toser, personas que hablan bastante y emiten bastante saliva, e incluso aunque no emitan tanta saliva, siempre hay un grado de microgotículas que nosotros emitimos al hablar en nuestro entorno. Eso sin mencionar que siempre el aire está circulando a cierta velocidad. En esta imagen, si bien ven, se ve la tos, ahí dice que viaja a 10 metros por segundo y son gotas bastante grandes, hasta de 6 micras. Es necesario que pongamos un poquito como de memoria de qué tamaño son para que podamos entender qué tanta efectividad puede tener cierto tipo de mascarilla donde trabajamos. Las gotas de tos, como las de estornudos, pueden ir de 2 hasta 6 micras. El estornudo, si bien sabemos, cuando este se emite, flota en cierta parte, pero si ven a lo lejos, siempre caen gotitas hacia abajo. Estas son las más pequeñas, que pueden llegar a ser hasta de 1.5 micras. Quiere decir que usualmente las micras de los microorganismos que están flotando en el aire, llámense estos, el polen, las esporas, los virus, las bacterias, van a andar en un tamaño oscilando de 1.5 a 6 micras, pero existen virus que van a ser mucho más pequeñitos como los que vimos anteriormente. En estos incluye el coronavirus. Ahora, entendiendo todo esto, podemos pasar entonces a poder entender cuál es el grado de protección de las mascarillas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos nosotros la lámina, la colocación de la mascarilla. Antes que nada, lo más importante es el poder tener un adecuado lavado de manos. Antes de que yo me vaya a poner mi mascarilla, mis manos deben estar completamente limpias.
si en caso no tenemos el jabón y el agua disponibles accesiblemente cerca en ese momento, podemos usar lo que es el alcohol gel, siempre y cuando, como dice la compañera, un lavado mínimo de 1 minuto. Y eso no es solo echarse en las palmas y simplemente, no, es de cubrir toda la superficie que nosotros utilizamos, las palmas, los dorsos, los dedos, los pulgares, los nudillos y lo que son las puntas donde tenemos las uñas. Y luego los codos. Si tenemos las uñas grandes, es necesario por lo menos mantenerlas cortas al ras de lo que es, ¿verdad? Donde corresponde. Porque entre más grande tengamos las uñas, también pueden agarrar microorganismos con facilidad y ser un depósito que las guarda permanentemente en ellas. Entonces, antes de que yo me vaya a colocar mi mascarilla, es necesario tener las manitas limpias. Ese es el primer punto. El segundo, dice colocar la boca y la nariz con la mascarilla que pueda cubrirla hasta lo que es el espacio de la barbilla. Vamos a poner de ejemplo esta. Esta es una de las primeras que yo compré cuando estaban agotadas. De hecho, esta venía con una etiqueta de reutilizable. Ya vamos a explicar más adelante esto, pero existen muchas personas que lo que hacen es esto. Así y así. Eso es algo incorrecto. O si no, tienen la maña de ponérsela así porque dicen que les cuesta respirar. Entonces, hay forma. Esto tiene que tapar el puente de la nariz, tiene que taparme la barbilla. Esto no me puede quedar muy flojo, por eso que vamos a ver personas que le hacen hasta un nudito acá. Y existen diferentes dispositivos, por ejemplo, los salvaorejas. Si esto me queda muy flojo, ese me puede ayudar a que me quede ajustado. La idea es de que la mascarilla quede completamente a lo que es acorde a la anatomía facial, no nos quede muy floja ni mal puesta. Entonces, el segundo paso es que mi mascarilla pueda cubrirme la nariz, la boca y la barbilla, ¿verdad? La tercera, vamos a ver acá, dice cambiarse la mascarilla cuando sea necesario. Esto va a depender del uso. Por ejemplo, aquí tengo yo las mascarillas quirúrgicas. Estas están diseñadas para utilizarse un tiempo límite de 4 horas. Eso quiere decir que si en 4 horas yo he usado una quirúrgica, lo ideal es que posterior a las 4 horas me cambie la siguiente. ¿Por qué? Estas están hechas de un filtro que viene y capta las gotículas que yo emito cada vez que hablo, estornudo o voy a toser, y viene y esta se satura. En los estudios queda demostrado que posterior a las 4 horas ese filtro queda completamente saturado y ya no me puede filtrar más ni del aire que yo emito ni del aire que viene. Entonces, lo ideal es cambiarlas cada 4 horas, de 4 a 6 horas. Si es el caso de las N95, pueden tolerar hasta 6 a 8 horas. Pero si digamos que yo la estoy usando y ando mal de la gripe, obviamente estoy estornudando, estoy tosiendo con más frecuencia que lo normal. Entonces, una vez mi mascarilla ya esté mojada, es ideal cambiarla en menor tiempo si eso es necesario. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente lámina. Aquí vamos a ver los 3 tipos de mascarillas. Aquí quise poner a grosso modo como las que nosotros conocemos usualmente. En la parte de arriba están las mascarillas, le vamos a decir mascarilla comunitaria o mascarilla higiénica o lo que nosotros comúnmente conocemos como mascarillas de tela. Y a este punto era el que yo quería llegar. Al principio de la pandemia me recuerdo que publicaban, las mascarillas de tela no son efectivas, no te filtran nada, y no es así. En realidad hay un cierto grado de filtración, pero también hay consideraciones dónde se deben usar y cuándo no son de mi utilidad. Empecemos con esta mascarilla de tela. Esta es la que yo compré, como les digo, hace un año. Si ven al reverso es una tela diferente, es bastante doble.
esta tela de acá es algodón y esta tela de acá es como funda de almohada. Según la evidencia científica dice de que siempre y cuando una mascarilla de tela o comunitaria, como le queramos decir, esté hecha de algodón y fibra de funda, esta puede tener de un 70 a un 80% de filtración de bacterias, siempre y cuando estas tengan hasta un mínimo de tamaño de 1 micra. El coronavirus llega a medir hasta 0.6 micras, algunas partículas. No todas miden igual, porque cuando uno va a toser o estornudar, no todas las gotas que emitimos miden el mismo tamaño. Estas, por el mismo grado que viajan con la velocidad, chocan unas con otras. Entonces, hay partículas que pueden ser mucho más chiquitas y otras de mayor tamaño. Entonces, ¿me puede proteger en cierto grado? Sí, un 70-80%. Entonces, ¿en qué lugares es ideal poder usar una de estas? Siempre y cuando en nuestra área de trabajo haya un mínimo de distancia de 2 metros con mi compañero con el cual estoy trabajando, se puede utilizar. También siempre y cuando el área esté bien ventilada, que hayan ventanas, que hayan puertas, que entre bastante sol. Por ejemplo, si no estoy mal, hay algunos centros como de cómputo o fábricas que sí tienen bastante distancia uno con otro, tienen bastantes puertas, las ventanas están bastante abiertas. Entonces, esos lugares bien ventilados, donde entra sol y tengo una buena distancia con mi compañero y no hay muchas personas en mi entorno, puedo utilizarla. Si voy a ir a comprar de aquí a la tienda, que sé que el lugar es espacioso y solo yo voy cruzando, puedo utilizarla. Porque en cierta forma, los microorganismos no están tan cerca. Esta me puede proteger. Así que estas mascarillas de tela, siempre y cuando cumplan con esa condición y estén hechas en base a ese material, sí me pueden ser útiles. Ahora, hablemos de la mascarilla quirúrgica. Vemos ahí que dice que tiene el 95% filtra virus, bacterias, polvo y polen filtra un 85%, que serían estas. Acá tengo una decorada de las últimas, ¿verdad? Que salen. Estas, ¿cuál es su función? Bueno, el material del que están hechos al revés es un material que se llama meltblown, que es la funda de filtro que trae entre 2 telas textiles, es decir, que esta está hecha de 3 capas, pero la interna se llama meltblown. Esta puede filtrar de un 80 a un 95%, como bien vemos ahí. En un principio, antes de la pandemia, usualmente en los hospitales nosotros utilizábamos de estas, antes de que se descontrolara todo esto. ¿Por qué? Porque gracias a ese filtro que tiene, la protección se la da al paciente que yo voy a atender. En este caso serían las personas que están en su entorno. Quiere decir que en realidad esta no me protege a mí, sino que protege a la persona que está cerca de mí, porque gracias al filtro que tiene, impide que las partículas que yo emita puedan salir de la mascarilla. Así que quedan estas en lo que es el filtro que tiene y no le llegan a la otra persona. Estas son recomendables cuando una persona es COVID positivo, o si una persona tiene algún resfriado, tiene que usar quirúrgica. Y también cuando su entorno trabaja con las personas de muy cercano. Por ejemplo, cuando vamos en un autobús, no es recomendable usar una de tela, porque esta no me va a filtrar las partículas mucho más pequeñas. Pero cuando vamos en el autobús con personas cerca, van tosiendo, estornudando, van hablando, entonces lo recomendable es utilizar estas. Ahora sí, y las N95, pues esas, según vemos ahí, los virus los filtran en un casi 100%, al igual que la bacteria, virus y polen. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente. Ahí están los distintos tipos de mascarillas. Si bien vemos, hay con válvula y sin válvula. Esto es a grosso modo un resumen,
pero solo para aclararles que las que tienen válvulas no significa que sean más efectivas. Al contrario, estas lo que hacen es protegerme a mí, porque todas las partículas que yo inhalo, estas las filtran, pero el aire que yo expiro, este sí va contaminado, entonces no puede proteger a las personas de mi entorno. Entonces, luego tenemos ahí la quirúrgica, que era lo que explicábamos, no me protege a mí en sí, pero sí protege a las personas que están en mi entorno. Y de hecho, esa es la política por la cual se recomienda por lo menos utilizar esta, porque hoy estamos en un tiempo de que no sabemos quién tiene o no tiene el virus en realidad. Entonces, como no lo sabemos, a veces puede que sean positivos y no tienen síntomas, pero con solo el hecho de usar una quirúrgica, usted está protegiendo a las personas de su entorno. Y viceversa, mientras ellos las utilicen, así también están protegiéndolo a usted de que no se contamine. Y luego, pues ahí vemos más abajo que hay unas que tienen hasta filtros bilaterales, pero que en realidad no son tan útiles como una N95 o como una quirúrgica que honestamente sí nos puede proteger, siempre y cuando lo usemos de una manera correcta. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente. Ahí tenemos el uso de las mascarillas de acuerdo al nivel de riesgo. Era lo que decíamos, el riesgo bajo, trabajar en un medio que esté bien ventilado y que pueda tener una instalación que circule bastante lo que es el aire ambiente. ¿Dónde vamos a poder utilizar esas? Las mascarillas reutilizables y las mascarillas quirúrgicas se pueden usar en riesgo bajo. En el riesgo medio, que son, por ejemplo, los ambientes hospitalarios, vamos a tener las reuniones públicas o ir en los autobuses, que era lo que explicábamos, y también en los hospitales, trabajar en entornos con mucha gente, y el aislamiento doméstico o convivir con personas que ya tienen el virus. Es por eso que las N95 y las quirúrgicas se deben de usar en esos lugares y son los ideales para los que también trabajan en el área de la salud. La N95 es la única que realmente me protege por completo a mí y protege al paciente o la persona que esté en mi entorno. Pero muchas veces, ¿verdad? Por el costo, requerimos o sugerimos, ¿verdad?, utilizar esta, pero siempre es efectiva, como hemos explicado. Y alto riesgo, pues ya sería directamente las personas que trabajan directamente con las pacientes o los pacientes que son positivos a COVID. Hoy sí, siguiente. Aquí tenemos, quise traer esta gráfica solo para que vean. Es una forma de idea para poder hacer una máscara reutilizable que muchas veces por la economía las personas optan, y fue un estudio que realizaron en una universidad en España. Si bien es cierto, en la parte superior dice de que la mascarilla quirúrgica me protege en un 95% de todo lo que está en mi entorno. Posteriormente existen otros materiales con los que intentaron hacer una mascarilla. Vamos a ver que un 95% de filtración lo tenía una bolsa de aspiradora, un paño de cocina un 85%, y luego está la mezcla de algodón y franela, que era lo que estábamos explicando, que está entre un 70 y un 85%. Pero ¿por qué no eligieron el paño de cocina o la bolsa de aspiradora? Sencillamente porque estas no son transpirables. Es decir, que al haber elaborado estas mascarillas, la persona no podía respirar. Así que por eso la opción como que más accesible o idónea sería la de algodón con el paño de franela o de funda de almohada, que filtra y a la vez me permite a mí respirar. Entonces ya dijimos, esas se pueden utilizar si el ambiente lo permite y si la distancia con las personas de mi entorno es el adecuado. Siguiente. Aquí tenemos los tipos de mascarilla. Vamos a ver, tenemos la comunitaria, que es de la que ya hablamos. Tenemos la quirúrgica, que ya también la describimos. Las N95 sin válvula y con válvula. No olvidemos siempre que debe cubrir nariz, boca y barbilla. Y al retirarlo, tenemos que hacerlo sujetando lo que son las lasas que posee. No podemos quitárnosla así o subirla, sino que la idea es esto, para no contaminar
lo que es también nuestra cara, nuestras manos, porque probablemente la podemos tocar y luego a mí me pica algo en la cara o me lo paso en el pelo, pues igual ya me contaminé. Entonces siempre de quitarla por las lasas. Siguiente. Aquí tenemos los cuidados que se deben de tener con la mascarilla de tela. Si usted tiene alguna mascarilla de tela, lo más importante es, primer paso, que antes de retirarla, sus manos limpias, que era lo que explicábamos. Segundo paso, pues quitarla siempre por las lasas, ver que esta no esté sucia, ni mojada, ni rota, y si está mojada, pues hay que cambiarla. Siempre que vayamos a nuestra área de trabajo, lugar de estudio, hay que llevar una adicional. Bueno, hay que ajustar la mascarilla adecuadamente. Quizás de los pasos aquí más importantes a recalcar, que cuando ya no la vayamos a utilizar, en este caso supongamos que vamos a comer, que nos vamos a sentar a tomarnos algo, no tenemos que quitarnos la mascarilla y ponerla directamente en la mesa, porque no sabemos si la mesa también está limpia, sino que la tenemos que guardar en una bolsa, en una bolsita plástica que esté completamente limpia, o de las que venden plásticas. Yo, por ejemplo, tengo aquí una, por ejemplo. Entonces, yo cuando la guardo, en la parte, la que está aquí anaranjada, guardo la parte que sé que va adelante, acá. Y la parte posterior, ¿verdad? Que quede a la inversa, por ejemplo, acá, en esta. Para que la próxima vez que yo la saque y la vuelva a guardar durante el día, porque la bolsa igual desechable, no voy a hacer esto, porque al final termino contaminando la parte que me voy a poner. Y usted me puede decir, pero yo no tengo bolsas de ese tipo. No importa, puede tener una bolsa plástica normal y solo póngale una ceñita a dónde va la parte de lo que cubre en la parte de delante. Si no, existen cajitas como estas, de que uno las puede prácticamente después del día de uso, las puede rociar con alcohol y ya ahí las puede volver a guardar. En este caso yo le he puesto una viñeta para saber que de este lado siempre va a ir la parte posterior de la mascarilla. Así que se puede. Uno de los cuidados importantes, según la lámina, es que al lavar estas mascarillas de tela, como se van a reutilizar, se lavan a diario. Y cuando se laven, se dejan en agua caliente para que pueda matarles lo que son los virus. Y posterior a eso, igual, ¿verdad? Esperar a que se sequen y siempre tener uno de reserva mientras las usa y lavarse las manos después de haber tenido contacto con la mascarilla. Esos son los cuidados con una de tela. Ahora veamos con una quirúrgica. Siguiente, por favor. Tenemos la mascarilla quirúrgica. Prácticamente viene siendo el mismo protocolo, a diferencia de que estas, en vez de ponerlas a lavar, esta sí se descarta. Ya dijimos, a las 4 horas como máximo una quirúrgica, de 6 a 8 horas una N95 se descarta y siempre el lavado de manos. Algo que quería recalcar aquí, bueno, vamos a ver, creo que aquí pueden ver, pero cuando ven estas letritas en la mascarilla, dice CE. Esta CE significa que es certificación europea. Debido a la demanda que tenemos ahorita de la pandemia, no todas las mascarillas son certificadas realmente, pero se supone que el fabricante permite emitir estas ventas de mascarillas porque todas traen un cierto grado de filtración. Entonces, en cierta forma es necesario conocerlo porque esto significa que son mucho más seguras. También cuando veamos esto que dice acá, PM2.5, hay unas que dicen PM3, quiere decir que son mascarillas que traen un filtro de carbono, que viene a filtrar casi en un 100% los microorganismos que están en nuestro entorno. Así que cuando veamos mascarillas de este tipo, pues ya sabemos también qué significa. Y algunas mascarillas, por ejemplo esta de acá, dicen no utilización o dicen NR, es decir, no reutilizable. Hay unas que dicen R, que significa reutilizable, según las especificaciones de las mascarillas. Así que es importante que también pues, podamos conocerlas un poco. Siguiente, por favor. Ahora sí, los errores de las mascarillas, era lo que hablábamos. La primera, pues cuando yo tengo mi mascarilla, voy a colocar esta. Si yo hago esto, es permitido cuando yo tal vez es nueva y quiero acomodármelo en el puente.
pero si conforme estoy en el uso vengo y me la toco acá, es lo que decíamos, luego me lo pasan por el cabello o por cualquier parte, igual me contamino. Segundo, hay personas, y se da el caso, que por no ensuciar la mascarilla se la quitan para toser y estornudar. El objetivo no es ese, el objetivo es que estas nos puedan proteger, ¿verdad? Y proteger a mi entorno. Entonces no es correcto quitársela cuando voy a toser o estornudar. La siguiente imagen se ve que se la ponen acá, cuando van a comer y se la dejan acá. Esto también no es recomendable porque al final todo lo que yo ensucié de acá me lo arrastro y me lo vuelvo a subir. Entonces, tampoco. O las personas que lo utilizan en la frente, como bien vemos en la lámina, llevarla suelto, que quede muy floja, eso no hace un buen sello y eso hace que nos contaminemos. No respetar la distancia, lo que estábamos hablando de las gotículas que nos explicó la licenciada Gaby, no cubrir completamente la boca y la nariz, retirarla de forma inadecuada y no lavarme las manos después de que la toqué y antes de tocar la mascarilla. Si seguimos estos cuidados, pues no nos vamos a contaminar ni vamos a adquirir el virus, así que es de tener mucho cuidado al momento de retirarla y su uso para tener una mayor efectividad de protección. Siguiente. Y por último tenemos aquí las soluciones desinfectantes. Vamos a ver nosotros que lo más usado actualmente es el alcohol al 70, el cloro, el amonio cuaternario. Entre el alcohol 70 entra lo que es la solución de alcohol gel, que está hecho a base también de alcohol 70. Existen muchas personas, bueno, al principio incluyéndome, pensaba yo que el alcohol 90 era mejor porque era más puro. De hecho, el alcohol 90, como no está desnaturalizado, sí es puro, es verdad. Pero ¿cuál es la diferencia en cuanto a la efectividad con el alcohol 70? Bueno, el alcohol 70, como viene diluido con agua estéril, este hace que dure un poco más de tiempo en las superficies. Dura hasta 2 minutos después de haberlo aplicado. Es lo mismo que el alcohol gel cuando me lo echo en las manos. Yo me lo echo y tengo que esperar a que se me seque. Por lo menos los 2 minutos que tarda, yo sé que ha hecho un efecto antiséptico y me limpió. Lo mismo es con el alcohol. Cuando yo lo rocío en un lugar y lo dejo que este se absorba, al 70% dura más. Al 90, al 95, 96%, este se evapora tan fácil que no tiene una efectividad apropiada. De hecho, los estudios dicen que el alcohol, 90-95%, debido a que se evapora fácilmente, los microorganismos que puede matar es hasta un 70-80%. Sin embargo, el alcohol 70 puede llegar hasta un 95 a un 97%, ya que su efecto dura hasta 2 minutos posterior a haberlo aplicado. Ahora, con el cloro. Entonces, bueno, en el alcohol entonces vamos a ver de que su desventaja es su alta volatilidad y que el efecto que tiene residual es corto, es de 2 minutos. Ahora vamos con el cloro. El cloro, o lo que conocemos como la lejía, si bien sabemos, este es bastante irritante cuando se echa muy puro. Quizás de las desventajas que tiene, pues este no es aplicable para la piel, a diferencia del alcohol que sí se puede utilizar, ¿verdad? Pero lo que es el cloro no es para ello, es para superficies, para desinfectar. A lo que son los 3 artículos aquí de limpieza, desinfección, son bactericidas, fungicidas, virucidas, quiere decir que matan virus, bacterias y cualquier tipo de microorganismos que se encuentren en el entorno. Pero la lejía debe usarse solo en espacios abiertos y su acción después de su uso se prolonga hasta 10 minutos posterior a haberlo aplicado. Quiere decir que yo después de desinfectar mis zonas con lo que es el cloro, tengo la seguridad que 10 minutos posterior sigue desinfectando el área. Se diluye una cucharadita por litro, ¿verdad? Y la desventaja, como bien hemos dicho, no se puede utilizar en la piel. Ahora sí, vamos con el amonio cuaternario, que creo que es el que usualmente uno tiene bastantes dudas. Esta solución es bastante eficaz, debido a que no solo es un bactericida, no solo mata virus y bacterias, sino que también es un bacteriostático.
quiere decir que tiene la propiedad de poder disminuir el crecimiento de las bacterias. Es decir, que no solo mata las que ha encontrado, sino que permanece en las superficies para que ésta pueda seguir matando hasta 72 horas posterior a su aplicación. Y su eficacia es iniciando el minuto después de haberlo aplicado. Al igual que el cloro, pues no se recomienda utilizarlo en lo que es la piel, pero sí para desinfectar áreas de trabajo, monitores, los que son el timón de un auto, el área de trabajo donde yo voy a estar, comedores, se puede utilizar. Incluso se recomienda utilizarlo en bomba o aspersor, porque lo que hace es que debido al tamaño de su partícula tan grande, capta los microorganismos del entorno y hace que éstas bajen por el mismo peso del amonio y cuando ya caen al suelo, éstas se destruyen. Así que pues es bastante eficaz. Los tres son bastante útiles. El cloro y el amonio pues para nuestro hogar, para nuestra área de trabajo, y el alcohol pues ya sea para nuestro teléfono, nuestras manitas, es bastante útil también. Hasta ahí termina mi parte. No sé si la licenciada Gaby tiene algo más que aportar o terminaríamos ahí, no lo sé. Sí, ahí a menos que tengan alguna duda que les podamos responder. En primer lugar, agradecida, realmente ha sido un recorrido de lo que mucha información ha estado expuesta a nosotros, pero quizás no habíamos tomado el tiempo y detenernos a reflexionar sobre lo que sucede con este coronavirus. Solo teníamos por ahí una consulta. En primer lugar, agradecerles, perdón, de verdad, de suma importancia para todos nosotros tener de primera mano esta información que también saben manejar ustedes. El ingeniero Medina, yo sé que Gaby ya le contestó, pero para compartir con los demás, hacía la pregunta que cuál es la temperatura que nos soporta, que no soporta el virus. Gaby, no sé si quisiera hacer la respuesta para todos nosotros. Sí, el virus se inactiva a una temperatura de 72 grados, teniendo en cuenta que el punto de ebullición del agua es de 100. O sea, se pone a hervir el agua, se deja un minuto, en este caso con el uso de la mascarilla, como nos decía Gladys, metemos la mascarilla y ahí lo dejamos, eso sí, que con un tiempo de 20 a 25 minutos. Ahí sí. Perfecto. No sé, compañeros, si existe otra consulta. Estamos en el tiempo que hemos destinado para preguntas y respuestas de parte de nuestras invitadas. Por ahí la Liz Griselda tiene una consulta, Liz. Sí, muy buenos días. No sé si me escuchan. Estaba adaptando a mi micrófono. Ok, sí, solamente quizás dejar un poquito claro porque me pareció interesante lo que estaban explicando en relación al tiempo, en el periodo en que uno puede realizarse las pruebas, ya que institucionalmente quizás nos va a servir también para tomar las decisiones que tengamos que hacer con el personal que ha estado expuesto. Por ejemplo, explicaban de que si una persona que ha tenido algún contacto de repente con alguien contagiado, nosotros estamos dando 5 días para ver si no presenta algún síntoma. Esos son 5 días, pero si no comprendí mal, creo que porque allí la PCR sale negativa. Entonces, para hacerse la PCR no serían 5 días y para volver al trabajo. Por ejemplo, si yo porque esto ya es personal, ¿verdad? El hecho de pagar una prueba por sanidad de mi familia y por saber que no estoy contagiada. ¿Cuánto realmente es el periodo para que yo me pueda hacer una prueba si he estado en contacto con algún cliente que está positivo? Mínimo serían 10 días, 10 máximo días. 14. Sí. Ok. Pero si usted sabe que estuvo expuesta a una persona con COVID, o sea, positiva al COVID, usted puede tomar las medidas siempre, usar mascarilla, o sea, todo, como que, digamos, como que lo tuviera, digamos. Y comentar a su jefe inmediato de que usted sí estuvo expuesta a esta persona y que es un alto riesgo, ¿no? Tiene alto riesgo de poder tener el virus. Ya pasando los 10 días, se puede hacer la prueba de PCR como mínimo, máximo 14. Ok, sí, porque como estamos, digamos, alguien estuvo en contacto, estamos dejando 5 días y esto nos va a servir a nosotros como para también tomar en cuenta en nuestros procesos
con el personal a cargo, ¿verdad? Sí. Sí, pero sí es muy probable que con 5 días salga negativa, aunque usted tenga el virus, sí es muy probable que salga negativa. Ok, muy bien, gracias, muy amable. Bueno. Gaby, personalmente, solo para entender, entonces, para que yo sí tenga claro y mi prueba sea efectiva en darme la respuesta, debería de ser entre el día 10 y 14. Sí, día 10 y 14 después de haber estado en contacto con la persona. Ajá. Perfecto, eso para mí es importante. No sé si hay otra pregunta que quisiera algún compañero. Por ahí Catherine González está pidiendo la palabra. Adelante, Catherine. Hola, buenos días. Buenos días. Perdón, está transmitiendo para otros compañeros, sí, allá en biblioteca. Dinos. Una consulta para la desinfección de la zona, porque acá es una institución académica. ¿Cada cuánto nos recomienda hacer la desinfección con amonio cuaternario? Ok, bueno, idealmente a diario, antes de iniciar. Lo que pasa es que la ventaja que tiene que dura hasta 3 días. Eso no significa, ¿verdad?, de que cada 3 días lo voy a hacer. No, es a diario siempre, porque recuerda que microorganismos siempre van a haber también dispersos, no solo caen en las superficies, sino que también hay dispersos. Entonces es necesario que cuando se usa la bomba, también los pueda agarrar, los que están flotando, porque de hecho el virus flota hasta 3 a 5 horas después de que se ha emitido por el pequeño tamaño de la partícula. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Carla Geraldine Herrera ha levantado por ahí la mano. Sí, buenos días. Yo solo tengo una consulta en cuanto al uso del amonio. Personalmente, yo suelo comprar ese, pero el detalle está en que yo tengo problemas alérgicos, entonces quería saber si venden alguno que ya está diluido, 50% agua y 50 amonio. A ese, ¿todavía le podría yo mezclar agua para evitar, digamos, que me afecte demasiado el uso de él? Porque incluso lo mismo me sucede con el cloro. Sí, buena pregunta. ¿Se puede mezclar? Sí, pero en realidad ya la efectividad no es la que según la literatura le indica el porcentaje que está. Entonces, yo le recomendaría mejor que si estos le irritan, mejor cámbielo por el alcohol 70 y trate de hacerlo más frecuente la desinfección. Por ejemplo, si trabaja las 8 horas, si usted sabe, por ejemplo, no sé si usted trabaja con monitores en áreas así de computación, pero si solo usted la toca, pues tiene la seguridad que desde la mañana que usted desinfectó, pues si usted tiene sus medidas propiamente, esta no se contamina más. Pero si sabe que otras personas ahí mismo rondean, utilice mejor el alcohol, que se dispersa más rápido, pero también tiene su efecto antiséptico. Pero no es recomendable diluir el amonio a mayor cantidad de la que ya es, porque entonces sí pierde su efectividad tal cual ya está diseñada para matar los microorganismos. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, teacher. ¿Alguna consulta más? Paola quiere preguntar. Paulita. Hola, buenos días. Buenos días. Siempre siguiendo con el tema del amonio cuaternario. Digamos, si yo quiero preparar un galón, en un galón de esos de agua, quiero diluir agua con amonio, ¿cuánto es lo que debo de poner de cada uno? ¿Es 50-50 o debe de ir más amonio que agua? ¿Cuál es la dosis para un galón? Según lo recomendable en la etiqueta que tengo acá, dice 70-30 o máximo 60-40. Algunos sí los vamos a ver de 50-50, pero según aquí dice que ya no es tan fidedigna su capacidad de hacer el efecto. Entonces, 70-30 más o menos. 70 amonio y 30 agua. Y 30 agua estéril. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Por aquí hay una que les leo. Zuleima pregunta si para hacer la desinfección de mi escritorio es mejor hacerlo con alcohol 70 o me funciona de igual manera el spray desinfectante VIP.
Es un spray, lo tenemos por acá. Viene siendo como Lysol. Ay, sí, Exacto. Sí. Ok, sí, el Lysol lo que tiene es una mayor capacidad porque este es bactericida y es bacteriostático. Es que eso es lo bueno de esos desinfectantes que vienen en spray, que no solo matan las partículas que ya están en el entorno, sino que tiene un efecto, de hecho la etiqueta dice 48, 72 horas de otros microorganismos que puedan llegar y que puedan crecer. Entonces, para el área, sí, sería más ideal que pudiera utilizar el spray. En este caso creo que es parecido al Lysol, si hablamos del mismo. Pues ¿se lo muestra? Sí. Ok, sí. Ese es mucho más efectivo porque ese queda un efecto residual. A diferencia del alcohol, que el efecto, una vez limpiecito, pues el efecto termina posterior a los 2-5 minutos que se ha aplicado. Perfecto. El ingeniero Medina consulta, que, bueno, no sé si es una consulta. ¿Hay investigaciones que demuestran la efectividad de la luz ultravioleta? Sí, es una consulta. Sí, sí, la luz ultravioleta también, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como que disminuye la acción, no lo mata, pero sí disminuye la acción infecciosa del virus, así que sí. De hecho, en nosotros en el hospital, cuando entramos a zona COVID, tenemos que pasar por luz ultravioleta antes de retirarnos el traje para lo mismo, para mantener a raya la acción del virus y después quitarnos el traje. Muy bien. No veo otra manita levantada o otra consulta. No hay. Bueno, entonces la verdad que no nos vamos a cansar de agradecerles el tiempo que han dispuesto para nosotros. Hay muchas dudas que a pesar que hay tanta información, todavía no se termina de aprender con este tema que vamos a acostumbrarnos realmente a vivir con él. Tenemos que aprenderlo y tenemos que estar seguros que para cuidarnos tenemos que ser y protegernos todos juntos. Antes de finalizar, solo quisiera dar lectura a un pequeño diploma que nosotros hemos preparado, que la licenciada Corona se lo va a hacer llegar virtualmente, pero sí, de verdad es nuestra muestra de agradecimiento a través de este diploma que reza de la siguiente manera: la Escuela Superior Franciscana Especializada Ágape otorga diploma de reconocimiento por su valioso aporte a la licenciada Alba Gabriela González Mira, de igual forma a la licenciada Gladys Estefanía Escobar de Ayala, muchísimas gracias, como facilitadora de la charla informativa y reflexiva sobre la importancia de la implementación de los protocolos de bioseguridad COVID-19. Una contribución a las actividades planificadas en la campaña de concientización 2021, agradeciendo su colaboración con nuestra institución. Dánense un zacate a los 13 días del mes de octubre de 2021. De verdad, creo que estoy hablando por todos mis compañeros. Muchísimas gracias. Es una información que realmente ha sido para nosotros de mucha bendición. Creemos que todavía tenemos que trabajar mucho en nuestra aplicación de protocolos y entre más conciencia tengamos de la desinfección, de la protección y del distanciamiento, pues con mucha más efectividad vamos a protegernos. Así es que muchísimas gracias, gracias a todos mis compañeros por habernos acompañado y de verdad, muchísimas gracias por la disposición del tiempo. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias, Gladys. Gracias, Gladys. Gracias. Muchísimas gracias en nombre de la... Gracias. Gracias a ustedes. Por la brigada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz día. Feliz día para ustedes también. Un placer conocerlos. Gracias. Un placer. Adiós. Adiós. Adiós.